buenas tardes a todos los que nos veis desde Facebook. Aquí en la ventana de las palabras que hemos abierto hoy jueves, queríamos presentaros a un escritor sensacional que se llama Sema Sandoval y que nos viene a presentar su libro de parte de la editorial Pluma de Sueños y de la comunidad de escritores. Es verdad que esta ventana de las palabras, como bien sabéis, os recibe a todos con los brazos abiertos en esta etapa tan convulsa de la pandemia en la que estamos viendo luz, porque están las vacunas saliendo al día, aunque haya habido una gran polémica con la vacuna AstraZeneca y todo esto, ¿no? Pero sabemos que tenemos un montón de sitios reservados aquí delante para que los vayáis ocupando todos y cada uno de vosotros, de forma que disfrutéis de esta magnífica entrevista en la que vamos a hablar de una novela muy especial y todo esto de la mano de Sema. Buenas tardes, Sema, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Gemma. ¿Qué tal andas tú? Felicidades, felicidades, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Bueno, a mí me da mucha ilusión siempre mi cumpleaños, es un día muy señalado, ¿no? Es como decir, estamos en casa y estamos en familia. Así que es un honor poder compartirlo contigo esta tarde también, ¿de acuerdo? De acuerdo. Para conocerte un poco mejor, porque esto de escribir novela tiene su arte y es muy dedicado, ¿no? Nos gustaría conocerte un poco mejor hablando de cómo eras de pequeño, dónde naciste, cuéntanos un poco. Yo nací en Vitoria, pero curiosamente, como mi familia era muy especial, me llevaron de muy niño a un pueblecito y allí viví con mi abuela, que era una mujer, digamos, dentro de lo especial que son todas las mujeres, muy especial. Fijaros, era de la nobleza y se casó con un republicano, que eso fue un escándalo. Y entonces, ¿Cómo digamos que... un republicano? Cuéntanos. Sí, pues no estamos hablando ahora, estamos hablando en los años 20, entonces aquello fue un escándalo. Bueno, pero lo que os iba a contar es que está rodeado de dos personas de diferente condición que se aman y que las dos personas son muy cultas, hicieron que toda la familia, incluido yo, nos encantara leer y tuviéramos una educación pues muy de los años de la Edad Media o del Renacimiento, ¿no? Sabíamos un poco de todo. De hecho, mi abuelo me enseñó a leer desde muy crío y encima yo tuve la suerte de tener muchos amigos en el pueblo, pero estar siempre rodeado de mujeres. ¿Por qué? Porque tenía, aparte de mi madre, tenía 5 tías más y un tío, que el tío siempre estaba afuera, y mi abuela. Mi abuelo, cuando yo era muy niño, murió. Mira, eso me dejó muy marcado, porque había una costumbre en mi tierra de que yo era el único nieto y cuando moría el abuelo, el niño tenía que besar al muerto y a mí eso me dejó traumado. De hecho, en la novela, en una de las novelas que yo he escrito, que se llama Elvira, una extraña pasión, La casa de las jaquecas, cuento esa anécdota porque me dejó realmente muy marcado. Yo era un niño, entre comillas, muy travieso, pero había 3 días en que tenía que ser muy racional. ¿Por qué? Porque era el día en que me tocaba leer, leía con mi abuelo. Era un señor muy especial porque él decía que los niños tenían que aprender a leer cuanto antes, porque era una forma de que se divirtieran y que aprendieran. Entonces yo aprendí a leer a los 3 años. A los 5 ya leía correctamente y a los 6 ya me había leído la comedia humana. Yo me acuerdo de un comentario que decía mi abuela, pero ¿cómo es que le dejas leer al niño la comedia humana si no se va a enterar de nada? Lógicamente son 100 y pico novelas y son para mayores. Y mi abuelo me decía, no te preocupes, las cosas que no entiende las entenderá cuando sea mayor. De hecho, una de las novelas que a mí me dejó marcado, yo te digo el título que yo conocía entonces, ahora se llama de otra forma, se llamaba Piel de Onagra y ahora se llama Piel de Zapa. ¿Por qué me llamó la atención? Porque en ese libro, curiosamente, digamos que estaba lo que a un niño le encanta, ¿no? Poder conseguir todas las cosas. En esta novela, o sea,
un personaje que se ha arruinado jugando a la ruleta, pues decide suicidarse, pero antes de suicidarse ve un par de guantes y decide comprárselo. Y entonces lo que no él se empieza a dar cuenta de que esos guantes tienen algo muy particular, que conceden deseos, pero que cada vez se hacen más pequeños. No os cuento más para que lo leáis. Y luego, además, hablando también de un poco, o sea, fíjate, una de las cosas que también eso se hacía los sábados, teníamos que no ya hacer redacciones, como hacían en el colegio, sino crear algo, inventar historias. Historias que había que escribirlas primero y luego contarlas a la familia. Y bueno, pues siempre cada uno contaba una historia, normalmente eran de 10 minutos, un cuarto de hora, pero un día decidí escribir una novela. Yo tenía entonces, ya te digo, pues entre 10 y 12 años y hice una novela de 200 y pico páginas, o sea que era una gran novela. Y durante más de un mes les estuve dando el coñazo leyéndoles la novela a toda la familia. Bueno, mi abuelo... Para poder leérsela, por ejemplo, ¿se ponían a hacer cualquier cosa y tú te ponías a leer? Claro, ¿O era un sí, modo de compartir entre era todos? una cosa muy, muy curiosa. La gente normalmente estaba oyendo música clásica muy bajito, pero las mujeres normalmente lo que hacían o eran pues, o ganchillo o estaban bordando, pero atendían, ¿eh? Porque de vez en cuando, yo me acuerdo, mi abuelo solía decir, eh, a mi tía, por ejemplo, a mi tía favorita, decir que era muy despistada, decía, Margari, ¿qué ha dicho ahora tu sobrino? Me Y encanta. si no acertaba, decía, bueno, ya sabes, mañana, en vez de 5 minutos de lectura, que no le gustaba mucho, era de las pocas que no le gustaba, vas a estar 15 minutos. Entonces, atendía de todas sordas. Y ya te digo, era una familia muy, 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 muy curiosa, muy curiosa. O sea, yo no me aburría nunca. De hecho, por ejemplo, no te va a decir que me tenía que decir, vete a la calle a jugar con tus amigos. No, porque me iba. Pero tampoco creas que me importaba mucho quedarme, porque siempre se hablaba de cosas muy interesantes. En mi familia se hablaba de política, se hablaba de historia, se hablaba de arte. Eh, entonces, para mí era como muy interesante porque además, curiosamente, yo tenía voz y voto igual que el resto de la gente adulta, ¿no? Entonces eso a mí me hacía sentirme muy importante, cosa que yo a mis hijos les di también el mismo tipo de educación, decir, bueno, vuestra opinión vale lo mismo que la de tu madre y la mía. A mí me decían lo mismo. Tu opinión vale lo mismo que la de tus tías, lo mismo que la de tu abuela y lo mismo que la mía. Y yo estaba feliz. O sea, por eso he salido un tanto raro. Yo creo que no. Yo creo que eso es bueno porque además te aumenta mucho la autoestima. Luego eso lo habrás notado muchísimo. Ya te digo, se lo has trasladado a tus hijos y eso es grande, eso es ser grande, ¿no? Tenías una familia realmente comprometida con tu educación. Eso es Yo muy no, bueno. y de hecho, por ejemplo, hoy en día de todas mis tías solamente viven dos, pero seguimos como una vez al mes, decidimos un libro que leemos los tres y tenemos como 20 minutos para cada uno para defender nuestras ideas sobre ese libro. Fíjate, un club de lectura. Sí, es una cosa muy particular porque además yo no puedo elegir ningún hombre y ellas no pueden elegir ninguna mujer. Tiene su porqué. O sea, yo estoy convencido que tienen parte de razón mis tías. Dicen que las mujeres se escriben de una forma y los hombres de otra. Las mujeres tienen más sensibilidad y cuando hablan de sentimientos los expresan mejor y los hombres, pues no tanto. Entonces, por eso, la división, ¿no? O sea, de que uno tiene que elegir una cosa de un sexo y yo de otro. Pero bueno, es curioso. Es muy curioso y la verdad muy alentador también, ¿no? Esto habla mucho de lo que es la clase de educación que has vivido. A mí me ha gustado mucho oír esto de que estabais siempre escuchando música clásica. Cuéntanos un poquito, ¿vosotros os gustaban mucho las artes? Sí, la verdad es que, bueno, y no solamente música,
mi abuelo nos obligaba a todos a pintar. De hecho, en toda la familia tenemos algo de mano. Yo, por ejemplo, otro detalle es, yo esto te lo avanzo un poco, que ya cuando tenía 17, 18 años, me pasé 2 años de bebida por por toda Europa, donde había mar, pues viviendo del cuento, o sea, pintando carboncillos. Entonces, eso fue a cuenta de mi abuelo que me enseñó a pintar. Pero bueno, lo que decías, de hecho, por ejemplo, ¿no? mi abuelo, una de las pocas, sí, que una de las pocas cosas que tenía así un poco extrañas, siendo republicano, que le gustara, por ejemplo, lo de Wagner. Siempre escuchaba a Wagner. Estaba enamorado de este compositor alemán. Y vamos, de hecho, la novela que yo escribí era muy parecida a la historia del crepúsculo de los dioses, en la historia de una familia que se parecía también bastante a la mía y que pues tenía problemas de comunicación, cosa que en nuestra familia realmente no había. O sea, todos nosotros, o sea, lo mismo mis tías que mi tío, que mi abuelo y mi abuela, que mi madre, pues teníamos una comunicación muy fácil, ¿no? También, fíjate, estoy sacando ahí cosas que me duelen un poquitín. De hecho, yo, por ejemplo, las veces que he tenido discusiones con mi madre cuando era crío, ¿sabes por qué? Porque yo a mi madre no la llamaba mamá, la llamaba Elvira. Y me decía, no me llames Elvira, soy tu madre. Pero como estaba acostumbrado que mis tías la llamaran Elvira, o Avelina, o Margarita, o Meli, pues yo no la llamaba mamá, la llamaba Elvira. Y eso Pero le sentaba muy mal. el nombre es precioso. Uh-huh. Y de hecho, por ejemplo, pues si te cuento más anécdotas, por ejemplo, curiosas, yo me pasaba 2 meses de vacaciones, tuve la suerte ya te digo, de vivir en una familia con ciertas comodidades. Me pasaba 2 meses de mi vida en San Sebastián, pues de vacaciones, al lado del mar. También eso conllevaba problemas con mi abuela y con uno de los que me cuidaban, porque me prohibían salir de la concha. La concha, digamos, que era para un cierto tipo de gente, pero luego estaba Zurriola, y que era donde iba la gente más de pueblo, más de la ciudad, ¿no? Y yo, mis amigos de San Sebastián eran de Zurriola. Yo me conseguía escabullir siempre y me iba allí a Zurriola pues, a jugar con mis amigos y a ver a los pescadores. Madre mía. Aquí lo que pasa es que, ya te digo, como sigues viviendo todavía también en Vitoria, ¿no? Ahora mismo sigues Sí. en Vitoria todavía. Bueno, yo en realidad no vivo ya en Vitoria. Vivo en un pueblecito que está a 20 kilómetros de Vitoria, que se llama Murguía. Es una zona privilegiada, llena de montes, llena de ríos. Pero es por eso, porque esa fue una decisión no mía, fue de mi hijo mayor, que de repente un día dijo, papá, no quiero estar más en Vitoria. Vamos a comprarnos una casa. Vamos a comprarnos una casa, nos compramos una casa, que es la que estoy yo un poco ahogado, y nos compramos una casa en el peor momento de nuestra vida, porque era cuando las casas eran más caras, y claro, nos costó un pastón, y ahí estoy. Es una pena porque mi hijo mayor, que era un enamorado de este sitio y tal, pues tuvo un cáncer y en 5 meses se lo llevó, el que no se había puesto enfermo en su vida. Entonces, pues bueno, yo creo que todavía estamos en Murguía, pues por eso, por el recuerdo de mi hijo mayor. Pero no me pone triste, o sea, él era él era muy alegre. De hecho, te cuento otra anécdota, y eso que no estamos hablando de mi libro todavía, pero te voy a contar una anécdota también muy curiosa. Yo cuando mis hijos eran pequeños, no les o sea, los dos, es que tuve la suerte de tener 2 hijos con mucho coco, o sea, dos cerebritos, uno con 130 de inteligencia y otro con 140. Pero no les gustaba para nada ir al colegio. Nada de nada. Entonces la única forma era contarles una historia. Me decía, cuéntanos una historia. Entonces yo les contaba una historia, yo creé un mundo, el mundo de Margali, un mundo mágico,
Y pues les contaba ese mundo maravilloso donde no existían los problemas, existía la magia, se podía morir pero no de una enfermedad, eso tiene su porqué. Y, y ellos eran felices y terminaba cuando sonaba la campana de entrar al cole, yo acababa la historia. Durante muchos años les estuve contando, bueno, muchos años, un par de años. Y cuando Borja tuvo cáncer de estómago, una semana antes de morirse, me dice, papá, ¿te acuerdas de la historia de Margali? Y, y le digo, sí. Y yo sabía porque me lo decía, porque esa historia tenía un porqué. Cuando al medio año de estarlo contar esta historia, un amigo de Borja, que se llamaba John, también tuvo un cáncer igual que el de mi hijo, de estómago. Y estaba muy mal y tal, entonces yo le metí en este mundo, en el mundo este, que no había enfermedades y tal, para que mi hijo, pues, que le quería mucho, no estuviera preocupado. De hecho, además, el niño se terminó curando, o sea que es y sigue siendo conocido mío y yo le aprecio mucho. Y por eso, Borja, cuando sabía que iba a morirse ya enseguida, me dijo, cuéntame la historia. Y cuando se la conté, me dice, papá, debes escribirla. Dice, no porque el protagonista sea una persona enferma y terminal de cáncer, sino porque es una cosa que yo creo que deberíamos tener todos, nunca perder la ilusión ni las ganas de vivir y sobre todo confiar en la gente y en los amigos. Y por eso apareció John Zubí. Le tengo un especial cariño a ese libro. Desde luego, es maravilloso. Yo creo que no hay relato más hermoso de amor que el que acabas de contar. Y yo creo que esto impresiona, ¿sabes? Pues nos gustaría también, bueno, no solo acoger con mucho cariño todo esto, sino además acompañarte en estos proyectos que han sido previos a tu novela. ¿Cómo empezaste a escribir y qué libros tienes antes de esta novela? Bueno, tengo varios, pero bueno, los que ahora todavía están por ahí, algunos es bastante complicado, sobre todo con la temporada que me dediqué a hacer poesía, pues ni los tengo yo, tan siquiera. Pero hay una trilogía de casas que tiene que ver con la historia de mi familia. Ya os he dicho que es una historia muy, muy particular, una gente como muy maravillosa y también muy mala. También, mi tatarabuelo era una persona bastante siniestra. Era una persona, además, muy conocida. Entonces, esta historia de la familia empieza en el siglo XIX con un personaje que fue muy especial, que se llamaba Ramiro de San Esteban. El apellido no es el real, ¿eh? Eso es porque mi familia dijo, por favor, no pongas ni el título de la familia ni los nombres de la familia. Entonces, esos son inventados. Entonces, pero lo que sí te puedo decir es que era un bon vivant y en el siglo XIX fue muy conocido, primeramente fue uno de los amantes de Isabel II, que eso no es muy importante porque tenía muchos, pero sí que es muy, muy interesante. Otra cosa que te voy a contar, fue espía de la reina Victoria de Windsor, la abuela la bisabuela de la actual reina. Madre Y, mía. y ser un espía lo hizo con una condición muy curiosa. Dijo, yo espiaré a todo el mundo menos a España. Y se hizo un contrato y así se hizo. Pero luego, lógicamente, tuvo que engañar a amigas suyas, como fue a Elizabeth de Baviera, la famosa Sisi, o a la emperatriz Eugenia de Montijo, que era también española. Pero bueno, o sea, son historias. Y lo más curioso de esta novela, que se titula Ramajani, que es la primera de la trilogía, en La Casa de los Vientos o El Palacio de los Vientos, es porque este señor en un momento le manda la reina Victoria a ir a solucionar un problema a la India y cuando ve a la hija del Maharaja, Ramajani, no se le ocurre otra cosa que enamorarse de ella, raptarla, y no solamente raptarla, sino robar parte del tesoro del Rajasthan. No te cuento Madre. más para hacer spoiler. Eso se sabe casi al principio. Luego aparece eso empieza en el 1830 más o menos, acaba en 1900 y
Luego empieza, en 1920, empieza Elvira, una extraña pasión, La casa de las jaquecas, que digamos que se utiliza los años 20, es una historia de mujeres, y acaba en el 2010, que es cuando muere Elvira. Elvira, una extraña pasión, La casa de las jaquecas. Y la tercera, La casa de las jaquecas, porque tenían dolor de cabeza unas figuras que estaban delante de la casa de la casa Palacio. Y luego está, por último, Silencio culpable, La casa de los robles, que digamos que acaba la trilogía entre comillas, porque yo pensaba que iba a hacer 3, pero al final han salido 4. Lo que pasa que, digamos, que he recuperado algunos personajes de esta trilogía para hablar también de la familia de mi mujer, que también es una cosa muy particular. Y digamos que como Vitoria no es una ciudad, ahora es una ciudad de 250.000 habitantes, pero en aquella época era una ciudad pequeñita, todo el mundo nos conocíamos y las familias se conocían y lógicamente están interrelacionadas todas ellas. Y después de eso aparece una novela que yo le quiero mucho, que es El Tableta, un asesino en la Villa y Corte, que habla de un tío muy especial, un policía, un inspector que se dedica a resolver crímenes y que en el primero, que es la novela de la que vamos a hablar, que es El Tableta, un asesino en la Villa y Corte, le mandan, él es una persona pues con muchos, muy exagerados, le encanta hacer deporte, etcétera, etcétera. Entonces, él tiene muy claro cómo es su vida, le encantan las mujeres, está casado y tiene dos niños, tiene sus amigos, va todos los días al gimnasio y su capitán aparece en Madrid un asesino que se dedica a matar a homosexuales. Y como el tío más guapo de todo Madrid, de todos los policías es este, y encima le llaman el tableta por la tableta de chocolate, pues le dicen, te toca, Todas las chicas atentas al tableta. te toca. Y dice, pero bueno, ¿qué hago yo? O sea, en un sitio de estos, si a mí no me gustan los tíos y además no sé nada. Dice, pues nada. Dice, mira, tienes dos cosas que a los homosexuales les gusta. Tienes una tableta de chocolate y tienes un culo bonito, o sea que pa'lante. Y esa historia está basada, ya te he dicho, en un hecho cierto de un asesino de Berlín, pero lógicamente yo Berlín lo conozco, pero no para escribir una novela, porque lo conozco no lo suficiente para desenvolverme bien. Entonces, Madrid, como yo he vivido en Madrid, pues sí que sabía moverme por Madrid y lógicamente como actor y como escritor y como conocedor de Madrid, pues conocía y conozco Chueca, ¿no? Entonces, meter al asesino de homosexuales en Chueca me era mucho más sencillo. Y yo creo que es una novela que a la gente le ha fascinado. Le ha fascinado porque yo siempre, quizá por mi trabajo como actor, siempre he cuidado que todos los personajes que salgan en mi novela tengan su propia personalidad, no queden desdibujados. Odio cuando estoy leyendo una novela y digo, joder, y este personaje con lo bonito que es, ¿por qué no sale más? ¿Por qué no le dan más importancia? ¿Por qué no le dan un poco, le redondean un poco más? Eso no lo hace casi ningún escritor de novela negra. Del 100% hay un 70% que no le dan importancia. En cambio, yo sí que le doy. Quizá por eso, porque soy actor y no siempre he hecho protagonistas, que no he hecho más que 3. El resto he hecho papeles de reparto, papeles secundarios, etcétera, etcétera. Entonces, a cualquier actor que le digas esto te va a decir lo que te digo yo, que es muy importante para un actor que su papel tenga ese intríngulis, esa pequeña personalidad que todo el mundo lo recuerde. Yo hago en la novela lo mismo, que todo el mundo recuerde al mínimo personaje que sale en la novela. Y es que además es muy fructífero, creo yo, que seas tan polifacético. Porque el ser actor también te da no solo la oportunidad de redondear al personaje, ¿no? Sino que hay más facetas de esa profesión Pero que te ayuda también
a darle forma, ¿no? Lógicamente, y te explico, verás, normalmente a un actor se le da un guión y en el guión no te dicen, te pueden poner enfadado, eh, grita, pero no te dan los sentimientos encontrados que el personaje tiene, te los tienes que crear tú. Entonces, yo como estaba acostumbrado como actor a hacer ese tipo de cosas, cuando se hace un trabajo de mesa o cuando estás creando el personaje, lógicamente yo soy súper feliz cuando estoy escribiendo una novela porque estoy haciendo una cosa que me encanta y es eh, arropar a cualquier personaje con toda la belleza o toda la maldad o todo el encanto que puedan tener los personajes, ¿no? Eso es lo que me fascina. Más que, aparte de escribir, lo que más me gusta es crear personajes. O sea, la parte creativa la tienes al 100%. Pues eso es muy Sí, interesante. Yo creo que todos los que nos están escuchando y están diciendo, una novela negra llamada El Tableta". Creo realmente que esto, bueno, la gente querrá localizarla y poder comprarla. ¿Dónde la pueden comprar? pues supongo que en la Pluma de Sueños tiene una página web y supongo que en las redes sociales aparecen, tú pones Chema Sandoval y los libros de Chema Sandoval y te dicen, yo me acuerdo que ayer, porque me lo dijo un cliente que me vino a ver, me dice, oye, he puesto Chema Sandoval y ¿dónde podía comprar tus libros? Y allí me aparecen, o sea, si entráis en Google y ponéis Chema Sandoval con TX o los libros de Chema Sandoval, aparte, pues os dicen dónde lo podéis comprar. Pero vamos, lo tienen en la Casa del Libro, lo tienen en el Corte Inglés, o sea, supongo que en todos los sitios. Y digo yo, ¿tú ¿Mm? los dedicas? Sí, sí que los dedico. ¿De Además, los ¿Tú los dedicas, Chema? sí, y además te voy a contar un detalle, una cosa que es muy curiosa. Es algo que va en contra de mis principios, te digo, porque no quiera dedicar un libro. Pero yo siempre que, como aparte de escritor y actor, soy también librero de libro antiguo, yo cada vez que veo, cada vez que compro libros y veo un libro dedicado, me pongo malo. ¿Por Digo, qué? ¿y? Primeramente, porque yo sería incapaz de un libro que he comprado y que me han dedicado, venderlo a otra Mm, persona. Eso me parece una falta de dedicación y sobre todo de educación. Entonces, yo cada vez que tenía que, al principio, cuando, cuando tenía que dedicar un libro, hacía lo siguiente. Ponía una postalita pequeña y dedicaba la postal y la metía en el libro. Pero me salía carísimo. Entonces dije, bueno, pues nada, y si luego lo quieren vender a una librería de segunda mano, o el librero o él arranquen la página y se acabó. Entonces sí, pero sí que me gusta dedicar los libros, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo cuando alguien me viene porque ha comprado un libro mío, mm, o sea, intento conocerle un poco y charlar con él. Yo me puedo estar 10 minutos o un cuarto de hora con una persona y no, bueno, como no soy un escritor que tenga una cola de 1 kilómetro por detrás de gente que está esperando comprar mis libros, o sea, puede haber, pues como mucho, puede haber 15 o 20, pues me puedo permitir el lujo de disfrutar con las personas que están esperando a que les firme un libro. Y me intento enterar de lo que les gusta y de qué tal les va, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que intento comunicarme con la gente porque es una cosa que me gusta. eso está muy bien. La gente, la verdad, que eso lo recibe siempre con mucho cariño. Y es que Mm. hay personas como tú, ¿no? Que son muy cercanas a la gente y saben llegar. Entonces les gusta siempre, pues, tener ese cariño, ¿no? Y ese calorcito del autor que te dedique el libro, que te dedique un poquito de tiempo también. Eso es muy, muy agradable. Y Em, además, ojo, intento no repetir nunca una dedicatoria, jamás. mm, yo creo que muchos tomarán buena nota de eso. Está muy bien. Y a mí lo que me gustaría preguntar también es, además de este libro que es una novela negra, si tiene segunda parte. Pues sí. Oye, qué lista, eres un poco bruja. Bueno, la verdad es que está a punto de salir la segunda parte.
que se llama El azote de Dios, un nuevo caso del tableta. Esto es una cosa muy curiosa porque yo normalmente tardo entre 6 meses a un año en escribir una novela. Esta normalmente la he escrito un poco con menos tiempo, pero porque tiene un pequeño truquito. Te lo cuento. O sea, yo esta historia del tableta, hace muchos años, exactamente, pues yo creo que 10, no, 12 o 13 años, una productora y una televisión me encargaron hacer una serie sobre un personaje. Me dijeron, queremos que escribas sobre un policía. Entonces estaba muy de moda esto, ¿eh? Un policía gay. Un policía gay. Sí, un policía gay. Escribes sobre un policía gay. Y a mí la verdad es que no me apetecía mucho, no por nada, sino porque decía, bueno, un policía gay. Y yo les cambié la idea, le dije, ¿qué os parece un policía heterosexual, casado, digamos, lo que todo el mundo considera un tío normal, muy machito, en el que, Más o como menos. sabía, como sabía como sabía que el capítulo cero era el tema este, porque también me hablaron de él, de un asesino de homosexuales, dije, bueno, pues bueno, vale, vamos a hacerle que sea totalmente heterosexual, que odie, no que odie a los maricones, pero no tenga ninguna idea clara de, o sea, no tenga ninguna duda de irse con ningún chico a la cama, ¿no? Pero yo les comentaba, digo, oye, tanto va el cántaro a la fuente y como el tío se pasa 6 meses por Chueca, digo, bueno, pues y tiene que dejarse querer y dejarse acariciar, pues bueno, lo del el refrán ese, tanto va el cántaro a la fuente que al final se puede romper. Lo que sí que es cierto, ahora yo creo que el personaje tiene mucha más personalidad ahora porque la primera novela, a pesar de que tontea, digamos, con el sexo homosexual, digamos que no tiene ningún tipo de dudas. En esta segunda, curiosamente, que también le mandan a Canarias, sí que tiene un poco más de duda porque le toca también un tío que, aparte de asesinar a turistas, asesina a turistas no solamente chicas, sino chicos, y les hace verdaderas, ¿no?, barbaridades muy desagradables, como tú me has comentado, que te ha llamado la atención en la primera novela. No son tan desagradables, pero sí que sexualmente son un poco más explícitas, ¿no? Entonces, él en esta novela pierde un poco más los papeles. O sea, hay momentos que dices, ¿seré yo normal? O cuando digo normal, no que es que me parezca la gente homosexual anormal, ¿no? Digamos que, ¿por qué lo dice? Lo dice por una cosa muy particular, y yo lo explico. Él es de un pueblo, de Murguía, es de un pueblo de Álava, un pueblo cerrado, y él dice que en un momento de las dos novelas dice, no, yo es que en mi vida desde crío hasta adulto no veía normal que un tío se acostará con otro tío. Eso le hace cambiar, digamos, porque tiene amigos y conocidos. Hay un personaje muy bonito que a mí me encanta, que se llama Chema, que es un vidente, que le empieza a decir, oye, chico, o sea, no seas tan cuadriculado, por favor, o sea, que estamos en el siglo XXI. Los aspectos ¿No? culturales que se van absorbiendo, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que van muchas veces dirigiéndote incluso hasta el vocabulario, ¿no? Los pasos, la forma de comportarte, y Sí, van sí, sí. siempre por... Muy bien, y eso es más o menos lo que se rompe ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad, tienes toda la razón. Yo la verdad es que escribir sobre el tableta me hace... Me lo paso muy bien, ¿sabes? Sobre todo porque tengo un montón de amigos homosexuales que se quedaron tan fascinados con el tableta que me dicen, pero hay que afinar más. Entonces, en esta he intentado afinar más, ya se lo he dejado a leer a varios y están encantados. Me dice, este sí que es un tableta. Digo, bueno, pues nada, de que os encante.
Muy bien. Es emocionante, ¿eh? Y saber que va a salir dentro de poco más, porque te da tiempo justo para adquirir la novela del tableta, Ujú. leértela y Y estar esperando enseguida la siguiente, la segunda poder parte. conseguir la otra. Claro, y no tener que esperar ningún tiempo ni nada intermedio. Eso está muy bien. ¿Y hay algún otro proyecto que tengas entre manos? Sí, bueno, vamos a ver, no puedo hablar, o sea, Ah, ¿no puedes hablar? escucha, sí, sí puedo hablar, pero no puedo decir el título por Ah, vale. una causa muy particular. Vamos a ver. Eh, Te he dicho antes que la trilogía no era, entre comillas, tal trilogía porque había otra novela que recuperaba personajes, sí, tetralogía, pero vamos, que recuperaba personajes de las otras dos novelas, de las otras, perdón, de las tres novelas, porque digamos que hacían un todo con la familia de mi mujer, que también es una familia muy curiosa y sobre todo porque se entronca, digamos, por un lado, la aristocracia local con la burguesía del País Vasco. La burguesía del País Vasco es muy importante, es mucho más importante que la aristocracia. O sea, de hecho, tenía mucho más fuerza y mucha más importancia. Y hay momentos en que lo mismo la una que la otra, no solamente en mi familia, sino en varias familias del País Vasco, lo mismo que en Vitoria, se unen las dos, la aristocracia con la burguesía, creando una cosa extraña, pero que de hecho ha movido y mueve los hilos de lo que es el País Vasco. Nos hemos quedado así los dos. He hecho, vamos, y además he inclinado la cabeza y todo, porque como has hablado varias veces de la familia de tu mujer, yo decía, algo soltará, pero no has soltado nada. No, porque escucha, ahora te digo por qué, porque te ha presentado un premio, entonces no puedo decir nada, porque entonces, Ah, vamos, vale, te llegan a enterar de que digo el título o tal, o que tal, y entonces de hecho me la sacan del concurso y ¡pip! No creo que gane, porque es una vale. novela, no te va a decir difícil, pero sí que es una novela de sueños, como los sueños y sobre todo el jugar con la realidad y la ficción en los concursos no suele funcionar. Suele funcionar a nivel de ventas, pero en los concursos ante personas cuadriculadas, como suelen ser muchos escritores, no. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Mm. Bueno, pues, pero de todas maneras nos vas a dejar eh, con el soniquillo en la oreja, porque ya Mm. se nos ha pegado y hay que estar pendiente. ¿Pronto saldrá lo de la definición del concurso, la resolución del concurso al que has presentado la Pues novela? supongo que creo que para 3 meses o así. ¿También? 3 meses, pero ojo, eso no quiere decir que si gano, pues la podrán publicar. Si no, no creo que la publiquen, porque aparte si No no tengo, importa, tengo no entre importa. comillas, Eso es un contrato. interesante. ¿Eh? Te he Que, perdido. que no importa, que ganes o Ah, no ganes, tiene que ser muy, muy interesante. Por tanto, tienes dos cosas que van a salir dentro de 3 meses aproximadamente. sí. Quiere decir que aquí tenemos que estar haciendo cola. Bueno, yo voy a Bueno, ser la primera. aparte, una cosa, Gema. Yo sé que la novela de la familia de mi mujer te va a fascinar. Te va a fascinar ¿Por qué? cuando, porque estuvimos hablando ayer de temas. Y digamos que la forma de entender la vida de esta familia se acerca mucho digamos, no son andaluces ninguno, son vascos, pero tienen una forma de actuar bastante como la gente del sur. O Qué sea, barbaridad. y son gente como muy amable, muy cariñosa, con muchas vivencias, con muchos pequeños secretitos. O sea, que la verdad es que es una historia bonita. Eso está muy bien. ¿Y hay algo más que nos quieras decir un poco como para ir finalizando la entrevista acerca Pues de... mira, yo, una cosa para aquellos que a mí me fascina que la cantidad de escritores que salen casi todos los días en este país, eso quiere decir que somos un país que tenemos mucha imaginación y sobre todo creemos en nosotros mismos.
Una cosa que yo hago todos los días, os voy a explicar un poco cómo es un día de mi trabajo. Yo todos los días trabajo escribiendo. Yo me levanto normalmente a las 4:30 de la mañana y me ducho y tal, y pues desayuno y a las 5 ya estoy delante de un ordenador escribiendo. Normalmente estoy escribiendo siempre, aquí no porque tengo que salir, pero normalmente estoy escribiendo hasta las 9 mínimo. Todos los días. ¿Por qué? Porque hay una cosa que aparte que exista el que tengas una cierta facilidad para escribir o pueda ser, entre comillas, pues un pequeño lince, sobre todo lo que hay que tener en cuenta que hay una cosa que no se adquiere más que con trabajar todos los días y es el tener la capacidad de escribir cada vez mejor y con más vocabulario. Eso es un trabajo diario. No porque seas Henry Miller, por ponerte un caso, o porque tengas mucho talento, vas a conseguir un novelón la primera vez si no estás acostumbrado a escribir todos los días. Tienes que estar acostumbrado a escribir todos los días, no un rato, horas. Luego ya con el tiempo, pues a mí me suele pasar de vez en cuando llega el verano, digo, me voy a tomar 15 días de vacaciones. No puedo, pero normalmente igual estoy una semana sin escribir y luego me cuesta. Volver a coger el hábito te cuesta y luego volver a tener la facilidad de palabra es una cosa muy curiosa. Yo muchas veces me quedo alucinado porque digo, joder, yo hablo muy mal, pero es que no tengo mucho más vocabulario. Es que digo, no sé dónde está el error, debo tener alguna conexión por aquí floja. Solito, que yo hablo muy mal, yo digo, pero bueno, nosotros estamos aquí escuchándote y estamos encantados oyéndote a ti. Es que nos dedicaríamos, bueno, tardaríamos horas en seguir escuchando. Bueno. Es maravilloso. Vaya, vaya. Es que me hace mucha gracia porque lo dices con mucho arte. ¿Tú pareces del sur? Claro, o sea, yo tenía unos amigos, porque tengo mucha edad, he hecho de todo en esta vida, y hubo un tiempo que yo trabajé para dos grandes editoriales, entre ellas Plaza y Janes y Planeta, y como debía ser muy bueno vendiendo, pues ganaba viajes. Y ¿sabes con quién coincidía mucho? Con andaluces. Y me solían decir, y yo les quiero, y todavía tengo amistades con ellos, y me solían decir, Chema, dice, pareces andaluz, pero chico, por favor, no des palmas porque la cagas. O sea, me decían que lo único que no parecía andaluz era que no sabía dar palmas. Y sigo sin saber dar palmas. Mira que lo intento. Siempre doy una más. Y Bueno, siempre pierdo el ritmo. hasta esa tarilla se te puede obviar. Tú no te preocupes, que aquí te acompañamos. O sea, yo, para que no se me oiga, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo del programa, pero... Oye, es un placer contigo, de verdad. Es un bueno, placer charlar contigo. gracias, gracias de verdad. Bueno, y ojo, ya me queda todavía un poco para que brindemos tú y yo, antes de decir que no. Feliz día lo que te queda. ¡Ay, muchísimas gracias, de verdad! Pues es Y un bueno, placer. es un encanto, ya te digo, charlar contigo y te tengo ya como amiga permanente. ¿Cómo lo sabes? Y además que a mí me gustará también seguir siendo tu amiga. Realmente hemos aprendido mucho, no solo de estructura, sino de constancia, perseverancia. Hemos hablado de una persona la cual ha estado formándose toda su vida y que sigue en ello, ¿no? Que además habla del trabajo diario, tiene una vida muy rica y realmente se sabe expresar genial al escribir. Al escribir, cierto. El corazón lo me ha resultado simpaticísimo, de verdad, me encanta, Chema. Bueno, pues a todos los que nos estáis viendo, ya sabéis que tenemos otro libro que comprar por parte de la editorial Pluma de Sueños que se llama El Tarleto, que es una novela negra, la cual tiene una segunda parte que va a salir dentro de muy poquito, así que os da tiempo a adquirir la primera para seguir esperando la segunda, ¿de acuerdo? Y desde aquí, desde la ventana de las palabras, os vamos a dar un fuerte beso, mucho ánimo y que, por supuesto, sigáis acompañándonos las siguientes semanas. No te me pierdas, Chema. Voy a dar un beso a la gente.
Un beso grande y ahora hablamos nosotros, ¿de acuerdo? Muchas De acuerdo. gracias por estar aquí compartiendo este rato tan maravilloso. Y hasta el próximo jueves.